masculino, lo que es el aparato reproductor como tal. Bueno, ya estoy compartiendo. Les pregunto. Sí, profe, ya. Ok. Bueno, entonces tenemos que el aparato reproductor, miren que nos dice que es la parte del cuerpo que realiza la función sexual, ¿cierto? ¿Y qué nos garantiza eso? Nos garantiza el reproducirnos. Pero, ¿qué es la reproducción? ¿Qué es? ¿Por qué a un organismo le interesa tanto reproducirse? ¿Quién tiene alguna idea por allí? ¿Por qué los organismos tienen como la misión de reproducirse? Profe, ¿Quién tiene porque idea? esa es la misión de la vida, o sea, si no nos reproducimos como especie, pues se acaba nuestro linaje, no sé. Sí, sí, podría ser. Eso también es una manera, claro que sí. Eh, ¿Alguien más tiene algo que decir por qué nos tenemos que reproducir? Al profe para asegurar nuestra especie y no se extingan. Ok, otra, es más o menos lo que nos dijo nuestro compañero, ¿verdad? Bueno, eso es cierto. Debemos garantizar, pero garantizamos el paso de nuestros genes a la siguiente especie. O a la, perdón, a la siguiente especie, no, a la siguiente generación. Garantizamos el paso de nuestros genes. Estoy garantizando que mis genes van a pasar. Y en mis genes va a ir guardado todo lo que yo aprendí durante el tiempo que estuve vivo, más aquello que mis padres me heredaron a mí. ¿Ven? Entonces eso me va a garantizar, eso me va a garantizar la perpetuidad de la especie como tal, como así como ustedes dijeron. Me garantiza que mis genes pasen a la siguiente generación y que cada vez las generaciones, en pocas palabras, pues mm, sean más adaptables al medio que les rodea. ¿Sí? Por eso entonces ustedes ven que generación tras generación las cosas entonces dicen, oye, mira los chicos ya, los niños nacen y ya, mira, anteriormente un pelado se demoraba tanto tiempo para caminar, mira que las tablas nos ha tocado ir reevaluando todas esas tablas porque han quedado tablas obsoletas. De cuando un chico levantaba la cabeza, mira que cuando el chico abre los ojos, que entonces todo eso hemos tenido que irlo cambiando porque cada vez que viene una nueva generación, esa generación ya trae lo que nosotros le heredamos, todo lo que aprendimos, mira, más lo que lógicamente ella va a aprender. Entonces, para que se den cuenta de cómo nos vamos perfeccionando en cada momento y eso es importante que se dé. El sistema reproductor es para eso, para reproducirse. Alguien dirá, pero es que también está hecho para el placer. No, no está diseñado para el placer. El placer es un efecto adverso, o sea, algo que se da, pero esa no es la función, ¿sí? De ahí que entonces el ser humano, que estamos en la búsqueda del placer, entonces decide, eh, pues, para disfrutar más el placer y que no haya embarazo, entonces utilizar los famosos métodos anticonceptivos, de los cuales pues ustedes nos hablarán. Hay un grupo que va a hablar de ello. Entonces, fíjate que el placer sí se da, no haya dicho que no se da, pero no es la función principal, es algo que ocurre, como cuando hablábamos del sistema renal y decíamos que no es una función la producción de orina, sino que se produce orina porque es ese líquido donde se va a expulsar las toxinas, algo así más o menos. Profe, pero Bueno, sin el placer no se da la reproducción. sin el placer no se da, como así. De O hecho, sea, me te imagino que pongo un la ejemplo, reproducción. te voy a poner un ejemplo. Me dices que sin el placer no se da la reproducción. Te pongo un ejemplo. Hay mujeres que sufren violación, ¿sí? Y las violan, ellas no obtienen placer, más sin embargo, pueden quedar embarazadas y de hecho lo hacen. Entonces, sí Profe, se pero puede no vamos reproducir. tan lejos a las mujeres que pues les cortaban el clítoris antes, o bueno, Ah, creo que claro, todavía se hacen. todavía en África lo hacen, sí. Entonces, Bueno,
Igual, también se reproducían. Ujú, igual, exactamente. O sea, sí puede haber reproducción sin que haya placer, ¿ok? De hecho, por ejemplo, hacerte una inseminación artificial, mira que estoy hablando de inseminando a la mujer artificialmente, no estamos hablando de inseminación in vitro, que in vitro es coger un óvulo espermatozoide en una placa, ellos tienen un nombre, pero no, bueno, ahora no recuerdo, en una plaquita de estas y unirlos. Pero cuando hablamos de inseminación, estamos inseminando a una mujer, es una mujer que va a una consulta, se coloca en posición de litotomía y se le inyecta el semen con una jeringa, ¿sí? Se introduce a través del cuello uterino y se introduce ese semen que puede ser del esposo o puede ser, no sé, de estos bancos que hay, estos bancos de semen, y ellos escogen a la persona según el donante, escogen las características que tiene la persona que donó, porque entonces se hacen una idea de lo que son los genes. Pero allí va otra tela que cortar, y es que nuestros genes son tantos que tenemos de todo, entonces no nos garantiza que si tú ves a una persona y la ves hermosa y dices, ay, yo quiero que salga así, aun cuando él te dé los espermatozoides o te dé un óvulo, en el caso de que sea una mujer, no te va a garantizar que va a salir así como el que te donó. Y menos en nuestras poblaciones latinoamericanas, porque nosotros somos producto de un mestizaje. Recuerden que aquí llegaron estos blancos puros, ¿verdad? Españoles que llegaron aquí, y llegaron también bueno, aquí, pero a otros países como Brasil, llegaron los portugueses, a las Guyanas llegaron los franceses, a nuestras islas, también las Antillas, llegaron franceses, llegaron alemanes, llegaron españoles, y ellos se mezclaron con la población que estaba aquí, que era la población indígena. Y además de eso, ellos trajeron una mano de obra extranjera porque el indígena era o es, porque aún sigue siéndolo, ustedes lo ven su estatura que son bajas, su contextura no es una contextura física robusta, es una contextura mm, media, de media hacia abajo, son delgados. Entonces cuando los ponían a trabajar se enfermaban, se morían. Entonces decidieron traer al negro, porque el negro sí tiene una contextura más robusta. Y entonces también se cruzaron con negros. Pero no solo se cruzaron blancos con negros, blancos con indios, sino que también se cruzaron negros e indios. Y se formó una mezcolanza que la llamamos mestizaje, ¿verdad? Y luego los productos de ellos, el producto del blanco con el negro, ¿sí? Que nos dio el famoso mulato, y el producto del blanco con el indio que nos dio eh, mestizo, como tal, también se unieron y entonces nos dieron otras cosas, y eso, mejor dicho, tenemos genes de todo. Usted puede ver una persona blanca, blanca, y usted dice, ah, bueno, listo, me voy a casar con él porque este es blanco y me va a dar a hijos blancos. Y resulta que como somos producto de un mestizaje, por ahí tenemos genes negros, genes indios. Y entonces le sale un chico que de pronto es moreno, así de sencillo, ¿ok? Somos producto de un mestizaje y eso hay que comprenderlo, porque también la ignorancia nos lleva a cometer algunos delitos, ¿verdad? Entonces el otro que le dice, no, ese es hijo del cachaco, que par de morenos, que como estamos en un mestizaje, tienen un hijo blanco, entonces no, es el hijo del cachaco de la esquina, y entonces el señor viene y mata a su esposa. Vamos a ver si le hacen las pruebas al hijo, y hombre, ese hijo suyo, 99.9%. Lo que pasa es que usted tiene por allá una abuela, un no sé quién, que era blanco. Así de sencillo, y ahí están esos genes. Entonces, hay que también pensar en esta parte. Esto de la reproducción es una cosa, es una bendición de Dios, porque es una bendición. Después, más adelante, mientras vamos haciendo todo este curso de sistema reproductor, les voy a ir mostrando, hay otra socialización que yo les hago de ciclo, el ciclo de la vida,
y se darán cuenta cómo es una bendición y debemos estar agradecidos de, de haber que el embarazo que donde estábamos nosotros de embriones en nuestra madre haya llegado a feliz término y hayamos salido aún así, aunque tengamos la nariz no sé quiéncita, que tengamos el ojo no sé qué, la oreja de no sé cuál, no importa, pero tenemos vida y tenemos salud, salimos completitos, no nos faltó nada, esas cositas son una bendición y nos daremos cuenta de ello porque hay unos porcentajes que demuestran esto que les digo. Y no solo que nosotros lo vimos o lo sabemos ahora en estos momentos en que la ciencia ha avanzado tanto, sino que ya muchas personas escribieron antes de eso. Por ejemplo, ya el rey David escribía sobre eso y decía, le daba gracias a Dios por eso, porque no entendía muchas cosas cómo sucedían para que se formara un embrión. Entonces, para que se den cuenta de esto, de todo esto es algo maravilloso. Y como su función es reproducirnos, entonces todo el tiempo adivinen con qué nos va a estar bombardeando entre el cerebro, lo que es el sistema nervioso, entre el sistema endocrino y el sistema reproductor se confabulan los tres y están bombardeando todo el tiempo al cuerpo para que se reproduzca, para que pase sus genes a la próxima generación. ¿Ok? Y todos somos víctimas de eso, siempre nos está haciendo eso. Ahí es donde llega esa parte ya de lo que es el control, porque nosotros somos animales pensantes, entonces ya nosotros no podemos hacer como el animal, como el perrito, como el otro, sino que debemos tomar conciencia y saber cuándo parar, cuándo tomar freno, cuándo decir no, todas estas cosas, porque, vuelvo y repito, somos animales conscientes. Bueno, seguimos, no sé, ¿alguien quiere decir algo, no? Bueno, seguimos. Entonces, los órganos genitales masculinos comprenden unos órganos genitales externos, unos internos y unas glándulas anexas. ¿Sí? Aquí pusieron genitales, pero es glándulas anexas. Dentro de los órganos genitales externos tenemos el escroto y el pene, y dentro del escroto los testículos. Algunos autores dicen que los testículos no podrían pertenecer a los órganos sexuales externos porque no están externos, porque no pueden verse. El escroto sí sería. Otros dicen que, bueno, entonces lo dicen así: órganos sexuales externos, escroto y pene, y dentro del escroto los testículos. ¿Ok? Y esa es como más fidedigna esa manera de decirlo. Pene y escroto, y dentro del escroto los testículos. Los órganos genitales internos, entonces serían todo lo que son los conductos, las vías de conducción, que serían en este caso conductos deferentes, las vesículas seminales, los conductos eyaculadores. Es más, estas vesículas seminales también las colocan dentro de lo que son las glándulas anexas. Y aquí colocaría lo que son los conductos deferentes. Conductos deferentes y lo que es la uretra. Porque recuerden que la uretra masculina sirve tanto para lo que es la expulsión de la orina como también la expulsión del semen. Y aquí encontraríamos la glándula anexa, pues la próstata, las glándulas bulbouretrales, las vesículas seminales también, que están ahí. Bueno, entonces aquí vemos una vista lateral, un corte sagital, una vista lateral, y esto es una vista frontal, un corte coronal. Y lo estamos viendo de frente. Tenemos entonces el pene, que ya lo conocemos, que sus características aparecerán las glándulas bulbouretrales. Vamos a ir señalándolas, mírenlas. Aquí estarán esas glándulas bulbouretrales que aquí pues no se notan mucho, que son las glándulas de Cooper. En esta imagen aquí pues se nota más o menos, ellas vendrían en esta zona de aquí. Tenemos la uretra, que ya la conocemos, que algunos libros la dividen en 4 porciones, otros, la mayoría la dividen en 3, pero hay algunos libros que la dividen en 4 porciones. La mayoría dividen en 3 y dicen que hay una uretra prostática, que ya la conocemos, una uretra membranosa y una uretra esponjosa o peniana.
Los que dividen en 4 dicen que hay una pequeña porción de uretra que está entre la vejiga y la próstata, en ese espacio allí pequeñito, y ellos llaman a eso uretra preprostática. Aquí tenemos el conducto eyaculador, mírenlo, este es el conducto eyaculador que se forma de la unión de la vesícula seminal con el conducto deferente, pero con la parte terminal del conducto deferente, que se conoce como ampolla o ámpula del conducto deferente. Miren, aquí está el conducto deferente y miren cómo se ancha y se pone tortuoso. Esa es la ámpula o ampolla del conducto deferente. Y esto que está aquí debajo de ella es la vesícula seminal, que también tiene esas características de ser tortuosa. Se unen y forman el conducto eyaculador. Las vesículas seminales, pues ya las vimos que están aquí. El conducto deferente, que es este que viene acá, que ya hablamos de él. El epidídimo como tal y los testículos. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Aquí vemos un corte sagital en una lámina y un corte en una visión de un cadáver. ¿Qué vemos aquí? Esto sería anterior, esto es posterior. Y entonces vamos a ver, aquí vemos el pene con su porción que está más cerca del cuerpo, que se denomina la porción proximal o raíz del pene, el cuerpo y la porción distal, o también conocida como glande o cabeza del pene. Tenemos también la uretra, esto que sería la uretra esponjosa, o también conocida como uretra peniana, la uretra membranosa, y aquí tenemos la uretra prostática. Y esta que vemos aquí, esto es la próstata como tal. Acá vemos el conducto deferente, donde llega aquí, donde desemboca, aquí donde estoy señalando, ahí desemboca el conducto deferente, y por debajo de él encontramos la vesícula seminal. Esta estructura que encontramos por encima de la próstata y por delante de las vesículas seminales y del conducto deferente, de la ámpula del conducto deferente, es la vejiga, que ya también la conocemos con su trígono vesical. Y esto que está hacia posterior es la porción terminal del tubo digestivo, que es el recto como tal. Aquí hacia adelante vamos a encontrar este hueso que sería la sínfisis del pubis, ¿verdad? Y aquí estaría también lo que es la parte púbica de lo que son los órganos sexuales externos. Acá lo vemos igual, pero lógicamente en una lámina, que es mucho más sencillo. Miren, aquí está la vesícula seminal, cómo se va a unir con este conducto que está arriba, que es el conducto deferente, y va a formar esto, que es el conducto eyaculador. Esto es la próstata como tal. Hablemos de los testículos. Entonces, ¿qué son los testículos? Son unas glándulas sexuales, pero estas glándulas tienen una particularidad, que ellas son glándulas mixtas. ¿Y qué es una glándula mixta? Aquella que tiene secreción exocrina y secreción endocrina. ¿Alguien sabe qué es una glándula exocrina y qué es una glándula endocrina? ¿Alguien sabe? Ok. Bueno, entonces, ¿qué son? Profe, las Ajá. glándulas endocrinas no son las que secretan como lo que secretan las glándulas al interior de la célula, y las exocrinas son las que secretan lo que secretan las células, las cosas, al exterior de la célula. No, no es así. No, no. Ok, pero vale, hiciste el intento, eso es bueno. Bueno, entonces, ¿qué es una glándula exocrina? Resulta que nosotros podemos secretar, bueno, las glándulas, pues nosotros no, las glándulas pueden secretar sus contenidos, el contenido que producen, esa sustancia química que ellas producen, la pueden secretar a la sangre, ¿sí? Directamente, o la pueden secretar por unos conductos.
¿Quién me da un ejemplo de una, de una glándula que secrete por conductos? ¿Mm? Ahí, profe, ahí cuando de los testículos lo pasa al epidídimo. Ajá, para los espermatozoides como tal. Ok, vale. Sí, exacto, Sí, porque no están bien maduros y lo secreta hasta acá al epidídimo donde está la maduración. listo. Hay Profe, otras la glándulas saliva, ¿Cómo? la el saliva, la glándula páncreas, que produce ¿no? la saliva. El páncreas. La saliva, alguien me dice la saliva, sí, lo hace a través de los conductos que nosotros, bueno, que ustedes creo que vieron el semestre pasado. Alguien me dice por allá el páncreas, pero el páncreas también es mixto. ¿Cuál hace exocrina? ¿Cuál sería la secreción exocrina que hace el páncreas? Es cierto, tiene una secreción La, exocrina. ¿Cuál sí, sería? pero La exocrina. del páncreas, de como Ajá, la glándula, lo que secreta lo exocrino, no son como ajá. las enzimas estas del estómago. Digestiva. Ok, del Ajá, las estómago no. digestivas. Ellas no Las llegan al digestivas. estómago. Ujú. Ok. Ellas llegan al intestino delgado, exactamente al duodeno. Entonces, eso que se llama jugo pancreático, que ustedes vieron que era la tripsina, la quimiotripsina, la carboxipeptidasa, esas enzimas que van a ayudar a degradar los alimentos, van a través de un conducto, el conducto pancreático principal o de Windsor, le decía allá a su profesor, o también a través de otro conducto que es el conducto accesorio o de Santorini. ¿Se acuerdan? Bueno, y las endocrinas, por el contrario, van a vertir van a secretar lo que produce a la sangre. Entonces tenemos, por ejemplo, las hormonas, la hormona tiroidea, um, la insulina, ¿sí? Se van directamente a la sangre. Entonces, el testículo es una glándula mixta. ¿Por qué? Porque ella produce espermatozoides por un lado, ¿sí? Y entonces esos van a través de un conducto, así como tú dices, está ahí en el epidídimo, y luego va a salir a través del conducto deferente, y después a través del conducto eyaculador. La uretra, mira, va por conductos hasta que sale, ¿cierto? Entonces eso sería exocrino. Pero además de eso tiene una función endocrina, y es que produce hormonas. ¿Qué hormonas produce el testículo? Testosterona, por ejemplo. La testosterona. Testosterona. Nada más produce testosterona. ¿Ustedes qué dicen? La pregunta es una pregunta que la hago, por eso para saber si, También si, produce células masculinas, terminales masculinas. sí, pero te estoy preguntando, ¿produce solamente testosterona? Bueno, entonces lo que quiero que No, entiendan, ¿qué más Los produce? andrógenos. Ajá, los andrógenos. ¿Y cuáles son los andrógenos? Progesterona y testosterona. Bueno, entonces para que comprendan algo, hombres y mujeres producimos lo mismo. ¿Cómo así, profesor? Bueno, resulta que nosotros producimos testosterona, producimos estrógenos y producimos progesterona. ¿Cómo así? Sí. La mujer que produce estrógeno, progesterona y también produce testosterona. ¿Sí sabían? Sí, profe, Quedaron. pero a menor cantidad. Sí, Eso. cantidad. Eso. Entonces ahí viene. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las concentraciones? Otra vez aquí entra en concentración. La cantidad. Entonces nosotros producimos más testosterona, los hombres, y las mujeres producen más estrógenos y progesterona. Pero no quiere decir que no produzcan también testosterona. Muy bien. Por eso nosotros somos homólogos y por eso el pene, así como es homólogo del clítoris, que ahorita ustedes no lo recalcaron, y eso es cierto. Es un pene pequeño, que la única diferencia que tiene es que no tiene una uretra y no tiene cuerpo esponjoso, pero tiene cuerpos cavernosos y por ende sufre erección, así como lo hace el pene. Entonces, para que se den cuenta que sí son verdaderamente homólogos. Bueno, entonces tenemos que, ya dijimos que esa producción de Profe, espermatozoides, ¿sí?
Es más, hasta cuando yo estaba investigando eso, bueno, cuando estaba investigando el masculino, me salía que todas las personas nacen siendo mujer. Sí, sí, eso es Después es cierto. que se corrige. Entonces, por eso es que es No, prácticamente casi igual. no, sí es cierto, pero que después se corría, no. ¿Te acuerdas ese cromosoma, el cromosoma Y, ese que tiene el varón? Cuando ese cromosoma se junta con un X, ese cromosoma va a hacer que, a pesar de que al principio todo sea igual, o sea, todo está diseñado como para que sea mujer, ¿vale? Porque recuerda que quien recibe al, al espermatozoide es el óvulo, no es el espermatozoide quien recibe al óvulo. O en otras palabras, no es el óvulo que entra dentro del espermatozoide, sino que es el espermatozoide quien entra en el óvulo. Así que ¿cómo te digo? Ah, ¿qué será? Pero para no utilizar esa palabra, el diseño está basado entonces en el óvulo. ¿Y el óvulo de dónde proviene? De una mujer. Ahora, pero ese cromosoma X y Y, en realidad, bueno, el Y como tal, cuando ya llega el momento de la formación, ya desde el momento de la concepción ya se sabe, desde la concepción se sabe que por el cromosoma el organismo ya sabe si vas a ser varón o hembra. Listo. Pero, cuando llega la diferenciación, o sea, mostrarlo físicamente durante la etapa embrionaria, entonces aparece una hormona que se produce que se llama factor antimülleriano. Resulta que las células de Müller, porque en realidad se pronuncia así Müller, porque eso es de un alemán que descubrió eso, el Müller nos dice que esas células müllerianas son las que producen, las que hacen que todo se desarrolle para que se forme una mujer. ¿Sí? Y cuando el cromosoma X lo que hace que esas células en los testículos, que ahorita vamos a ver, produzcan el factor antimülleriano. O sea, el factor que le dice, no señor, no va a ser, no vas a formar útero, ni trompas, ni nada de eso, sino que vas a formar testículos y vas a hacer que el pene crezca y todo eso. Entonces le dice. Y entonces por eso se llama antimülleriano, porque frena a las células de Müller. ¿Vale? Las células masculinas o de la formación que nos diferencian, las diferenciales masculinas, se conocen como células de Wolf. ¿Ok? Así como se escribe lobo en inglés, Wolf. Entonces, eh, esas células, luego de que el factor antimülleriano se frena las células müllerianas, entonces se van a multiplicar, son las células de Wolf, y entonces aparecen los caracteres sexuales masculinos. ¿Ok? Bueno, la producción de espermatozoides se denomina espermatogénesis, mientras que la producción de ovocitos, de óvulos como tal, que bueno, la mayoría le dicen óvulos, en realidad son ovocitos, ovocitos secundarios, se llama ovogénesis. Mira, espermatogénesis y la ovogénesis. En conjunto, ambas se denominan gametogénesis, porque la palabra gameto significa célula sexual. Entonces, génesis es formación u origen. Entonces sería gametogénesis es el origen o la formación de las células sexuales, tanto masculinas como femeninas. Entonces, si yo quiero saber, no, que son las masculinas, entonces es espermatogénesis. Que son las femeninas, entonces ovogénesis. Listo. También a los testículos, a estas glándulas, se le da el nombre de gónadas. ¿Ok? Tanto a los testículos como a los ovarios. Entonces, los testículos serán las gónadas masculinas y los ovarios serán las gónadas femeninas. Ok, miren, aquí está pintadito de rojo el testículo como tal, tiene una forma ovoide. Aquí pues lo ven de salmoncito, pero él en realidad tiene un color blanquecino, como nacarado, es como brillante, y además es liso por una cubierta que tiene, que luego veremos que es la capa albúgina.
Este señor va a presentar dos caras, una cara medial o interna y una cara lateral o externa, que aquí no la estamos viendo, aquí solo estamos viendo la medial. Va a presentar también dos bordes, un borde anterior, que es este, que también se le da el nombre de borde, bueno, sí, borde anterior, y tenemos acá el borde posterior, este que está en relación con esto que está aquí arribita, que es el epidídimo. Entonces, borde anterior, borde posterior. Y va a tener dos extremidades, una extremidad superior y una extremidad inferior, que también en algunos libros se conoce como polo superior y polo inferior. ¿Sí? Aquí tenemos un testículo real. Con sus caras, fíjense cómo es brillante por la capa albugínea que tiene. Nos habla de los bordes. Recuerden que el borde posterior es el que está en relación con el epidídimo. Esto que tenemos aquí arriba es el epidídimo, así que esto será el borde posterior y esto sería el borde anterior. ¿Ok? Fíjense que aquí aparecen unos apéndices que se conocen como apéndices testiculares, y este es un apéndice epidimario, perdón, del epidídimo. ¿Sí lo ven? Son unos restos de lo que son las hidátides que después, ahorita veremos, esos son restos del vestigio de lo que son las células de Wolf, conducto de Wolf, quedan estos vestigios. Bueno, la constitución anatómica, como les decía, habrá una capa, miren que ellos son blanquecinos, esto es de un cadáver, miren que el color blanquecino, que es la capa albugínea, así que es una membrana fibrosa que rodea al órgano en toda su extensión, y este señor va a enviar unos tabiques. Entonces, si nosotros hacemos un corte del tabique, del testículo, y lo estamos mirando, microscópicamente vemos que esto que está aquí, de color como, que será como beige, es la capa albugínea, y miren cómo ella penetra a través de unos tabiques, que son estos que tienen el mismo color. Esos tabiques me van a delimitar estas zonas que ustedes ven que tienen unos túbulos allí. Esas zonas se conocen como lóbulos o lobulillos, ¿verdad? Los lobulillos. Dentro de esos lobulillos están los túbulos seminíferos que vemos aquí, que son estos, que se conocen como túbulos contorneados, son túbulos seminíferos, pero hay contorneados y hay unos que son rectos. O ellos terminan en los rectos. Mírenlos aquí, cada uno de esos lobulillos tiene túbulos contorneados que terminan en un túbulo recto. ¿Lo ven? Además de eso, va a tener un tejido propio que va a producir las células espermatogénicas, otras que son células de sostén y las famosas células intersticiales de Leydig. Estas células intersticiales de Leydig son las que producen testosterona y que también van a producir estrógenos y progesterona, pero en menor cantidad. También a partir de la misma testosterona, a partir de un proceso que se llama aromatización, se producen estrógenos. Parte de esa testosterona se convierte en estrógeno. Las células espermatogénicas ya sabemos que son los espermatozoides como tal. Tenemos células de sostén, como lo son las células de Sertoli, ¿sí?, que le ayudan a lo que es el sostén y la producción de espermatozoides. En los túbulos seminíferos, como les decía, tienen túbulos contorneados que terminan en un túbulo recto, y luego miren, todos esos túbulos rectos se juntan y forman una red que se conoce como red testicular. En algunos libros la van a conseguir como rete testis. Rete testis. Bueno, eso del latín, pero es lo mismo, quiere decir lo mismo, red testicular. Luego de esa red testicular se van a formar miren, estos túbulos que vienen aquí, que se conocen como conductos eferentes. Miren que no son deferentes, no es el conducto deferente, sino que son conductos eferentes. Y esos conductos eferentes son los que van a terminar formándome lo que es el epidídimo como tal. Algunos conductos de estos eferentes, miren, son ciegos,
Mírenlos aquí, algunos de ellos. Y estos se van a ir juntando y me van a ir formando lo que es el epidídimo. Por eso la cabeza del epidídimo, miren, es bastante amplia, porque allí están llegando todos esos conductos eferentes. Aquí vemos un corte, también un corte sagital, cortamos el testículo en un cadáver y tenemos ese testículo, miren que es bastante compacto por dentro, no se logran ver cosas diferentes. Aquí tenemos al epidídimo como tal, mírenlo, ese es nuestro señor epidídimo, con su cabeza, su cuerpo y su cola. Recuerden que se formó de los túbulos eferentes, de los conductos, perdón, eferentes, que se juntan para irlo formando. Y así como nos decía nuestro compañero ahorita, aquí es donde maduran los espermatozoides, ¿verdad? Él termina aquí en su cola y cuando termina, de él se forma lo que es el conducto deferente. Bueno, los testículos, ¿dónde se forman? En la etapa embrionaria, estos testículos se van a formar en la cavidad abdominal. Ahí se forman. Y luego, a partir de según las semanas de gestación que van pasando, ellos van a ir bajando. Miren cómo bajaron desde la parte medial del abdomen donde estaban, bajaron ya lo que es la parte del hipogastrio como tal, y luego a la parte pélvica y van a ingresar al conducto inguinal, para luego, más o menos en la semana, el mes octavo o noveno, o ya durante el parto, van a descender a lo que son el escroto. Se dice que ellos descienden porque necesitan una temperatura de 1 a 2 grados menor que la temperatura que tiene el cuerpo, y entonces por eso descienden hasta el escroto. Se dice que esa es la manera por la que descienden. Miren a través de qué desciende. Ellos están acá en la parte, lo que es en el abdomen, y van a descender a través de este conducto, que se llama conducto peritoneo vaginal. Fíjate que a pesar de ser el testículo, se llama peritoneo vaginal, conducto peritoneo vaginal. Esto hace parte de lo que es el peritoneo, ¿sí? Y del ligamento vaginal. Al final, cuando ya ellos llegan a la bolsa escrotal, esto debe cerrarse, miren, y va a quedar lo que se conoce como vestigio del conducto peritoneo vaginal, que también se conoce con el nombre de ligamento de Crockett. En algunos libros lo van a conseguir así como ligamento de Crockett. Esto debe cerrarse. En las personas que esto no se cierra, sino que permanece así abierto, son aquellas que donde se producen las famosas hernias inguinales o inguinoescrotales, en donde contenido de aquí del abdomen, que puede ser un asa intestinal o puede ser epiplón, ¿sí? Grasa, puede meterse aquí y descender a través del conducto inguinal y puede llegar inclusive hasta el escroto y producir una hernia inguinoescrotal. A este tipo de hernias se le llaman hernias indirectas. ¿Por qué son indirectas? Porque ellas no pasaron, no protruyeron a través de la pared del abdomen, sino que lo hicieron a través de un conducto que ya estaba permeable. Entonces se conocen como hernias indirectas. Entonces cuando ustedes ven una hernia inguinal indirecta es porque pasó a través de ese canal inguinal. Aquí vemos cómo los testículos, miren, su formación se da en abdomen y luego ellos van bajando hasta que llegan deben pasar por el canal inguinal y ubicarse en el escroto. Cuando, siendo esto la posición normal, cuando esto no ocurre, sino que por ejemplo se ubican antes en la parte preescrotal, no están en el escroto como tal, o se quedaron aquí en el abdomen, a esto se le denomina criptorquidia. E inclusive a veces bajan los dos por el mismo lado y se ubican dos en el mismo, del mismo lado. ¿Ok? Entonces, a eso se le llama, cuando no descienden, se le llama, cuando no bajan hasta el escroto, se denomina criptorquidia. Aquí vemos una ecografía testicular, un paciente, y miren donde vemos la capa albugínea, esta que se ve aquí resplandeciente de color blanquecino.
y vemos que su parénquima, el parénquima es homogéneo, ¿lo ven? No tiene cavidades, él es homogéneo, es bastante sólido, no tiene líquido, es lo que podemos ver aquí. Aquí vemos un testículo en donde, miren, este es el epidídimo, este es el testículo, esto sería el borde posterior, y vemos cómo este elemento, que es el elemento que lo ayuda a fijarse, que es como un mesocolon, que tiene aquí, es un meso, perdón, no un mesocolon, es un meso. Esto le ayuda a fijarse, y esto hace parte de lo que es el cordón espermático, porque todo esto que tenemos aquí se denomina cordón espermático, y ese cordón espermático tiene unos elementos, tiene arteria, tiene vena, tiene nervios, tiene linfáticos, y lógicamente tiene el conducto deferente. Entonces, en este paciente, por ejemplo, vemos que ese cordón espermático, miren, es bastante amplio, y eso le ayuda entonces a que se fije de mejor manera. En cambio, en este paciente, ese cordón espermático, miren que es bastante delgado. ¿Qué pasa con este cordón espermático delgado? Cuando el músculo cremaster, cuando este músculo se activa, ¿se acuerdan que él hace que el testículo se eleve o se aleje del cuerpo, dependiendo si necesita más temperatura o menos temperatura, el famoso reflejo cremasteriano? Entonces, al hacer este movimiento puede torcerse sobre su propio eje porque es bastante delgado, no es tan amplio que le va a impedir esa torcedura. Y al torcerse, entonces genera lo que se conoce como torsión testicular, que es una urgencia, ¿verdad? Por el dolor escrotal que produce y por el riesgo de necrosis que se produce también. El epidídimo entonces es un segmento que ya dijimos que tenía un órgano que tiene 3 segmentos, que son la cabeza, el cuerpo y la cola. Comienza mayor en espesor en su cabeza y va disminuyendo hacia lo que es la cola. Se dice que si lo estiramos, ese montón de conductos que están allí, vamos a devolvernos para verlo, ese montón de conductillos que están aquí, miren, que forman el epidídimo, si lo estiramos, se dice que mide alrededor de 6 metros. Para que sepan, miren todo lo que está ahí enrolladito. Y finaliza donde se va a convertir en el conducto deferente, mírenlo aquí. Entonces aquí tenemos cabeza, cuerpo y cola. Y ahí donde se inicia el conducto deferente. Está ubicado sobre el borde posterior del testículo, ya lo sabemos, ya lo hemos visto. Y está formado por conductillos eferentes que luego continuarán como un conducto deferente. Aquí lo vemos de mejor manera, lo que es la cabeza, el cuerpo y la cola. Aquí encontramos los apéndices de los que hablábamos, los epididimoides, que es este que está en el epidídimo, y el otro que es el apéndice testis o testicular. Estos apéndices testis son hidátides, o sea, lo que quedó, eso que quedaron esos restos, que ya les dije de los conductos müllerianos, de lo que era el conducto mülleriano, y ellos, en este caso, pues no hay problema porque miren que tiene una base bastante amplia, ¿verdad? Recordemos que todo aquello que tiene una base bastante amplia, así como este cordón espermático que está amplio, pues no va a tender a torcerse. Pero en algunas personas, estas hidátides se tuercen sobre su propio eje porque son pediculadas, tienen un pedículo bastante delgado, entonces se tuercen y también producen un síndrome de dolor escrotal bastante fuerte. De hecho, se genera una necrosis de esa parte y se ve así necrosadito, se ve negro y se ve a través del mismo testículo, se ve como de color negruzco azuloso. Bueno, aquí vemos cómo es el recorrido que hizo a través de este conducto, ¿sí? Que es el conducto inguinal, miren, por allí, y cómo ese conducto está, por allí pasa lo que es el cordón espermático, y ese cordón espermático lleva arteria, vena, nervio, conducto deferente, linfáticos, todo eso va allí como elementos que constituyen a este cordón espermático.
Miren, aquí lo estamos viendo, el cordón espermático, en una vista ya de una lámina de un libro, en donde nos muestra, miren dónde va la arteria espermática, que ustedes saben que se origina de la aorta abdominal, como arteria gonadal, porque es la misma gonadal. Lo que pasa es que en las mujeres no le decimos gonadal, sino arteria ovárica, y cuando es un varón le decimos arteria espermática o arteria testicular, cualquiera de esos dos nombres. Se le llama arteria gonadal porque ellas van para las gónadas. Entonces aquí tenemos la arteria espermática, que va a dar una rama, ¿verdad? Que es la arteria epididimaria, que es esta que vemos aquí, la del epidídimo como tal, va a irrigar al epidídimo. Ella se va a anastomosar con esta que viene bajando también, que es la arteria del conducto deferente o arteria deferente, ¿sí? Que viene bajando, que es rama de la pudenda, también, de la pudenda interna. Tenemos la arteria funicular, que también es rama de la pudenda, y ella, miren que también me irriga a lo que es el epidídimo. Me irriga más que todo a lo que es parte del cuerpo y la cola. Tenemos también la rama testicular de la arteria espermática, que me da una rama anterior y una rama posterior. Y ella me va a irrigar al testículo. El retorno venoso del testículo, o sea, cómo regresa esa sangre. Entonces el retorno venoso se da muy parecido a través de las venas, de ese, miren aquí vemos cómo se forma un plexo, este plexo venoso, que no es más que una unión, una anastomosis, que forman como una red de venas, entre sí se van entrelazando, que se conocen como con el nombre de plexo pampiniforme o escrotal anterior, también se le da ese nombre. Y ustedes nos dijeron también, nos hablaron de él, el plexo venoso pampiniforme. Allí entonces es por donde drena ese retorno venoso y va a subir a través de la vena espermática o vena testicular, y va a terminar la del lado derecho. Aquí entonces sí hay un poquito de cambio, porque la del lado derecho va a drenar directamente a la cava inferior. Pero la del lado izquierdo se va a dirigir y va a drenar a la arteria, a la vena renal izquierda. ¿Se acuerdan que la vena renal izquierda además recibe también retorno venoso de la arteria frénica inferior, de la arteria de la glándula suprarrenal, recibe también de las arterias lumbares e inclusive hasta de la ácigos? Eso hace que esta vena, la vena renal izquierda, tenga una presión mucho más alta, y por lo tanto la vena espermática, cuando va a drenar, le toca vencer esa presión. Por eso hay una patología que se denomina varicocele, que no son más que varices en el testículo, y eso quiere decir que ese plexo pampiniforme se ha dilatado. ¿Y por qué se dilata? Porque la sangre le cuesta volver a la vena renal, por gravedad, por un lado, y porque la vena tiene mucha presión por las otras venas que drenan. En cambio, la otra drena directamente y es mucho más sencillo. Entonces, el varicocele es más común del lado izquierdo, y esa es la razón, ¿ok? Que aparezcan esas varices ahí en el. Ellas también producen dolor. Aquí tenemos los linfáticos, son los linfáticos retroperitoneales, por donde drenan también lo que es la parte testicular. Aparecen lo que son los paracavos, o sea, los que están a los lados de la cava, los precavos, que están por delante, anteriores a la cava, los interocavos, interoaortocavos, que son estos que están entre la cava inferior y la aorta, los paraórticos, ¿sí? Los preaórticos. Entonces tenemos todos estos por donde van a drenar. Estos son importantes, estos linfáticos, cuando se está revisando cuando se tiene cáncer testicular o cáncer también peneal, que es bastante común, ¿no? No es
no es tan descabellado. Sabemos también que el testículo derecho, miren, su drenaje va a ser más hacia el lado derecho como tal, miren. Y el testículo izquierdo, por la tendencia de ir hacia el conducto torácico, que es el drenaje linfático, que está del lado derecho. Entonces, miren, el testículo derecho va a drenar hacia acá, hacia el lado izquierdo. Y mientras que el izquierdo, lógicamente, el izquierdo lo va a hacer más hacia el lado izquierdo como tal, y fíjense que hacia el lado derecho no drena nada, porque ellos van directamente al conducto torácico. Aquí vemos la vena, esta que tenemos aquí, es la vena espermática o vena testicular, y miren cómo drena en la vena renal izquierda. Qué pena Cuéntame. interrumpirlo, lo que pasa es que me acaba de suceder una calamidad familiar y entonces me voy a salir de la clase por Tranquila, ahora. no te preocupes. Adelante. Bueno, pues, Ok, seguimos. Tenemos el escroto, que es eso esa bolsa que me está cubriendo a los testículos. ¿Sí? Entonces, ella tiene unas capas, dice que tiene 7 capas en sí. Entonces tiene piel, que es común para los dos testículos. Tanto el derecho como izquierdo está cubriéndolo. Es una piel fina, tiene pliegues transversales. Y ya en el adulto, después de la pubertad, ya en el adulto aparecen lo que son glándulas sebáceas y sudoríparas, y aparecen también vello como tal, aparecen folículos pilosos. Tenemos también, bueno, la piel, ya sabemos que es esta. Tenemos esta membrana que está por debajo, que está formada por unas fibras musculares lisas, y es una prolongación de lo que son, ella genera una prolongación hacia anterior y posterior, que va a formar lo que es el tabique de las bolsas, y es lo que me va a dividir ese espacio, ¿verdad? Que por fuera se conoce como rafe, el rafe medio testicular, pero por dentro va a formar lo que es un tabique como tal. Esto es proyección, esta hoja del famoso dartos es también, como es de músculo liso, pues ella está inervada por el sistema autónomo, y tiene que ver cuando hace frío, ella se contrae, estas fibras musculares lisas se contraen y van a generar que se arrugue la piel del testículo. Ese es el famoso dartos. Tenemos también la túnica celular subcutánea, que está por debajo de ella. Esta túnica celular subcutánea que corresponde con el tejido celular subcutáneo abdominal. Ese tejido celular subcutáneo que viene desde el abdomen y que viene acompañando por todo el trayecto del conducto inguinal, viene acompañando a ese cordón espermático hasta que llega a esta zona. Tenemos por debajo esta fascia que vemos aquí, esta que está aquí transparentonga, que es la fascia espermática externa, y ella corresponde a la continuación de la aponeurosis del músculo oblicuo mayor. ¿Se acuerdan los músculos del abdomen? Los músculos anchos del abdomen. De afuera hacia adentro estaba el músculo oblicuo mayor, o también conocido como oblicuo externo. Luego debajo de él el oblicuo menor u oblicuo interno, y por debajo estaría el músculo transverso del abdomen. Entonces, esa fascia espermática externa corresponde a ese músculo oblicuo mayor. De hecho, lleva la aponeurosis que lo cubre a él en el abdomen, ayuda a formar esta. Tenemos también lo que es el cremaster, que es esto que vemos aquí debajo de la fascia. Miren, aquí debajo de la fascia espermática externa vemos estas bandas musculares, que es el músculo cremaster. Y corresponde a los fascículos del oblicuo interno, del músculo oblicuo interno u oblicuo menor. ¿Sí? Este músculo cremaster también está inervado por el sistema nervioso autónomo, y él va a producir, cuando se contrae, hace que los testículos se elevan y se aproximan al cuerpo. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando hay frío. Cuando hay demasiado frío, entonces necesita calor, entonces
el cremaster tiene un reflejo que se llama reflejo cremasteriano, que de pronto, no sé si de pronto lo evalúan, lo han visto en niños, en bebés, cuando están limpiando a un bebé con pañitos húmedos, le están limpiando por la zona del escroto y le tocan y se dan cuenta cómo el testículo se mueve y se va hacia arriba. Ese reflejo que tiene, cuando hay frío hace eso. Cuando hay calor, cuando la temperatura es demasiado alta, recuerden que los espermatozoides pueden dañarse por la temperatura. Si es muy frío o si es muy caliente, deben estar en la temperatura adecuada. Entonces el músculo cremaster se relaja y el testículo desciende y se separa de lo que es el resto del organismo. Recuerden que es continuidad del músculo oblicuo menor, o también conocido como oblicuo interno. Tenemos también esta fascia que está acá, que estaría aquí debajo, esta fascia que tenemos aquí, mírenla, que es la fascia espermática interna, esta blanquita que está debajo del cremaster. La fascia espermática interna, que es una capa delgada y que va a estar revirtiendo lo que es el cordón espermático como tal. Mírenla cómo la reviste. Y se va a originar de la fascia transversalis, que es propia del músculo transverso del abdomen. De hecho, algunas fibras musculares se logran entrar hasta esta zona de ese transverso del abdomen. Luego encontramos esta túnica que se conoce como túnica vaginal, que es una dependencia del peritoneo abdominal, que viene acompañando a todas estas estructuras del cordón espermático, lo vienen acompañando. Y ese peritoneo como tal, como todo peritoneo, tiene dos hojas, una hoja visceral y una hoja parietal. Esta que están aquí tomando las pinzas es la hoja parietal, y esta que estaría encima del testículo sería la hoja visceral, porque recuerden que la hoja visceral siempre está pegada al órgano interno, o víscera, como ustedes le quieran llamar. Y debajo de ella, entonces, que vamos a encontrar la capa albugínea, que bueno, aquí no nos muestra, pero sería la que estaría ya debajo de ella. Okay, después la vemos en otra diapositiva. Aquí vemos, esto es la cavidad pélvica como tal y parte de la cavidad abdominal. Miren cómo viene aquí el peritoneo. Esto es peritoneo, y miren cómo ese peritoneo logra penetrar a través de ese conducto inguinal, cubriendo lo que es el cordón espermático, ¿ok? Formando lo que es la túnica vaginal, lo que va a formarme la túnica vaginal. También encontramos, miren, esto estamos viéndolo de adentro hacia afuera, encontramos esta fascia, que es la fascia transversalis, y que me va a formar lo que es la fascia espermática interna. Miren cómo ella también penetra cubriendo el cordón espermático. Tenemos también esto que vemos aquí, que es el músculo oblicuo interno, que me va a formar esto, que será lo que es el cremaster como tal. Vamos a tener también este, que es el músculo oblicuo externo, que me va a formar la fascia espermática externa. Mírenlo. Perdón, sí. El oblicuo interno, sí, y este es el oblicuo externo. Aquí está la fascia espermática externa. Aquí, esta que tiene aquí. Entonces miren que vimos de dónde se originan. Aquí tenemos peritoneo con sus dos hojas, hoja visceral, hoja parietal, y miren cómo penetra. Tenemos la fascia transversalis, que va a formar la fascia espermática interna. Tenemos también el músculo cremaster, lo que es el oblicuo interno, que es este que viene aquí, el músculo cremaster. Y aquí vemos lo que es la fascia espermática externa, que va a estar dada por el músculo oblicuo externo, o también conocido como oblicuo mayor. Conducto deferente. El conducto deferente es de tipo músculo fibroso. Tiene músculo liso también, por lo tanto puede contraerse, dilatarse y hace movimientos tipo peristálticos, así como los uréteres. ¿Okay? Y tiene un diámetro de 2 a 3 milímetros. Tiene una longitud de más o menos 50 centímetros.
se origina en la cola del epidídimo y termina en la ámpula, miren aquí, o ampolla del conducto deferente, uniéndose con la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador. Miren que aquí nos dice que ese conducto es la continuación del epidídimo y presenta 5 porciones. ¿Ok? Presenta 5 porciones. Una porción llamada porción escrotal, que es aquella porción que está dentro del escroto, que es esta que vemos aquí. Miren, hasta aquí está donde está el escroto, que sería esta zona. Se llama porción escrotal. Luego aparece la porción funicular. ¿Se acuerdan de la arteria funicular que me irrigaba o que me irriga el epidídimo? Entonces aquí estaría esa zona que se llama zona funicular, que es cuando esa zona en donde va a ingresar al conducto inguinal, está entre el escroto y cuando va a ingresar. Entonces todavía no ha ingresado al conducto inguinal. Esa zona se llama porción funicular. Esta porción funicular es bien importante porque allí es donde se hace la vasectomía. Allí es donde se corta el conducto deferente y lógicamente se anuda y además de eso se cauteriza para realizar lo que es la esterilización permanente, ¿verdad? En el varón. Esa porción se llama porción funicular. Luego va a ingresar a lo que es el cordón, al conducto inguinal o canal inguinal va a ingresar, y entonces cuando ya ingresa va a recibir el nombre de porción inguinal, porque ya ingresó al conducto. Luego, mírenlo aquí donde viene, aquí ya ingresó, miren, al conducto inguinal, va subiendo a través del conducto inguinal, sale a través del conducto inguinal interno y llega a lo que es la porción ilíaca, porque pasa por los vasos ilíacos, los atraviesa y atraviesa también lo que es el hueso ilíaco, hacia aquí, porque ahí pasan los vasos ilíacos también, entonces recibe el nombre de porción ilíaca. Luego ya entra en lo que es la pelvis y se sitúa superior y lateral a la vejiga y se conoce con el nombre de porción pelviana, que es la última porción. Aquí lo vemos donde termina esto que está de salmoncito. Ustedes ven, ese es donde termina el conducto deferente y ahí uniéndose con la vesícula seminal. Bueno, cordón espermático. Ese cordón espermático ya dijimos que era ese pedículo en donde están suspendidos los testículos y el epidídimo. Están suspendidos en este pedículo. Y él está constituido por un conducto deferente que ya vimos que entraba por allí, la arteria testicular, la arteria del conducto deferente, la arteria cremastérica, los plexos venosos anterior y posterior, plexo pampiniforme, algo de ellos allí ingresa, los nervios ilioinguinales, el ilio inguinal derecho, el ilio inguinal izquierdo, el ramo genital del nervio iliofemoral, anteriormente ellos se conocían como inguinal mayor e inguinal menor, los vasos linfáticos, que ya ellos pues no vienen en este sentido, sino que se van hacia arriba, en este sentido, como hacen lo que son el drenaje venoso a través de los plexos. Y también está aquí el ligamento de Crockett o vestigio del conducto peritoneo vaginal. ¿Se acuerdan de ese ligamento, eso que quedó de ese vestigio? Aquí hicimos un corte transversal del cordón espermático. Esto hacia acá es anterior, esto hacia acá es posterior. Y entonces encontramos hacia la región anterior, vamos a encontrar lo que son las venas, miren, el plexo. Miren que son un montón, entonces por eso se conocen como plexo, el plexo pampiniforme anterior o plexo venoso anterior, escrotal anterior también, plexo venoso escrotal anterior o plexo pampiniforme anterior. El plexo venoso posterior sería este. Aquí encontramos la arteria espermática, vamos a encontrar el conducto deferente con su arteria del conducto deferente, ¿sí? Y aquí habría nervios, vasos linfáticos y todo ello. Vesícula seminal es un saco glandular, lo
¿ven? Este que tenemos aquí, recuerden que este es el conducto deferente y la ámpula del conducto deferente. Esta es la vesícula seminal. ¿Sí? Es un saco glandular que ya dijimos que era tortuoso, que tiene diferentes curvaturas, es tortuoso, y está constituido por dos segmentos. Miren que tenemos aquí los dos segmentos que lo constituyen, ¿sí? Un segmento interno, ¿sí?, que es este que tenemos aquí, que se va a continuar, se va a unir con este conducto deferente y van a formar el conducto eyaculador, y un segmento externo, ¿sí?, que vemos que esta extremidad de ese segmento, la extremidad inferior, es libre. Y encontramos esta zona que me está hundiendo esos dos segmentos, que se conoce como fondo de la vesícula seminal. Su función es la producción de ese líquido, del líquido semen como tal, la parte líquida, la produce ese líquido seminal, lo produce en un 70% la vesícula seminal como tal. Las otras glándulas, que son la próstata y la de Cooper, van a adicionarle el 30% restante, que va a dar el 100% de lo que es el semen. Recuerden que los espermatozoides los adiciona el epidídimo a través del conducto deferente. Aquí vemos la vesícula seminal, donde está debajo del conducto deferente. Miren, está por detrás de la vejiga, por detrás y arriba de la próstata y por delante del recto. Miren aquí está de color salmón, y fíjense cómo me va a formar junto con el conducto deferente el conducto eyaculador, que va a drenar a la uretra prostática exactamente. Fíjense que hacia atrás tiene el recto, hacia adelante la vejiga, lo que es la base de la vejiga, y lo que es la cara lateral hacia abajo, el borde posterior de la próstata está en relación con ella. Allí la vemos en una fotografía de una vista posterior, la estamos viendo desde posterior. Esto es la vejiga, todo esto que está hacia atrás. Aquí vemos la ampolla del conducto deferente, que es esta que viene aquí, este es el conducto deferente, y aquí vemos la vesícula seminal. Y esto que tenemos aquí, ya ustedes lo conocen, que es el uréter, ¿okay? Y en este caso es el uréter izquierdo. Por debajo va a estar la próstata. Aquí vemos cómo hay unas 4 aponeurosis que hay aquí, que estas aponeurosis se van a este peritoneo. Tenemos aquí un peritoneo que me está recubriendo toda esta zona, me recubre a lo que es la vejiga, ¿sí?, en la cara posterior, me recubre también a lo que es la próstata en su borde postero superior, y me está recubriendo también a la vesícula seminal. Y llega hasta este fondo, miren, recubriendo el resto del borde posterior de la próstata, y luego sube cubriendo esta zona de la cara anterior del recto. Esto es en la etapa embrionaria. Luego esto se va a ir obliterando, se va a cerrar, miren, y va a formar lo que es la aponeurosis próstato-peritoneal, o sea, esa que está formada, fíjate que eran 4, miren, 1, 2, 3 y 4, pero al juntarse me van a formar lo que es la fascia de Denon-Villers, o también conocida como aponeurosis o fascia próstato-peritoneal, que va a tener 2 ojos, ¿saben? Y que me va a estar cubriendo la vesícula seminal. Aquí vemos la vesícula seminal, esta que está aquí. Tenemos el conducto deferente con su ámpula, el conducto eyaculador, y esta que se conoce con el nombre de utrículo, ¿sí?, que está ubicado bueno, ya nosotros lo conocemos porque cuando vimos uretra hablamos del utrículo, y hablamos del verum montanum o colículo seminal.
Aquí vemos las vesículas seminales en una ecografía. Miren cómo se ven. Estas son las vesículas seminales. Este es un corte sagital. Y aquí vemos la vejiga como tal, las vesículas seminales, la uretra, y esto sería la próstata. Y esta es la vesícula seminal. Miren cómo se ve ella, por cómo tiene líquido. Miren, se ve así diferente cuando veíamos el testículo, que era más homogéneo. Este es heterogéneo. Miren que hay unas zonas que son oscuras, que son líquidos, y unas zonas que son más claras, que son tejido como tal. Aquí la vemos, pero en una resonancia magnética. Aquí se ve con líquido, se ve como llena. Esto es una toma de T11 y esta es una toma T12. Y aquí vemos, ya le vemos lo que son esa parte tortuosa que ya tiene. Miren, tiene esa vesícula seminal. Conducto eyaculador. Entonces el conducto eyaculador, que este que está aquí, está formado por la reunión. Cuando se reúnen en un ángulo agudo, se va a reunir el conducto de la vesícula seminal con el conducto deferente, con la ámpula del conducto deferente. Se van a dirigir en forma oblicua, mírenlo, y van hacia abajo y hacia adelante, y atraviesan lo que es la próstata para drenar a la uretra prostática en la cara posterior de la uretra prostática, ¿sí? A través de dos orificios que se conocen como orificios del conducto eyaculador, orificios, bueno, ahora los recuerdo. Esos dos orificios, ahorita los recuerdo. Aquí vemos cómo está el conducto eyaculador, cómo está la vesícula seminal, miren, más hacia atrás, y cómo se juntan y forman el famoso conducto eyaculador. Aquí también lo vemos, miren, el conducto eyaculador. Aquí esto que vemos aquí es el utrículo, que es lo que queda de una comunicación que existía durante la etapa embrionaria con la próstata. ¿Okay? Aquí lo vemos, el utrículo como tal, y vemos, miren, los agujeros de los que hablábamos del conducto eyaculador. Esto que está aquí levantado es lo que nosotros veíamos, que se conoce con el nombre de verum montanum o de colículo seminal. Aquí vemos donde tenemos lo que es la próstata como tal, que es todo esto que está de amarillo, rodeando la uretra prostática, que es toda esta, y el verum montanum, que es esto, que esta elevación que está aquí, el utrículo y el orificio de los conductos eyaculadores que están al lado y lado del utrículo. Aquí vemos en una endoscopia, una vista endoscópica a través de la uretra. Estamos viendo, esto es el verum montanum, esto que ustedes ven que se eleva aquí, o colículo seminal. Y esta ranura que ustedes ven aquí es el utrículo. ¿Okay? Los conductos del conducto, la abertura de los conductos eyaculadores estarían a los lados, pero no se logra ver muy bien. Hablemos del pene. El pene es el órgano copulador del varón. Está situado por debajo de la sínfisis púbica. Recuerden que la sínfisis púbica está aquí, entonces está debajo de ese triángulo. Se distinguen en él tres porciones, que ya hablamos de ella. Una que está más cerca del cuerpo, que se llama la extremidad proximal o raíz del pene, el cuerpo, y la extremidad distal, también conocida como cabeza del pene o glande. Si hacemos un corte transversal, o sea, hicimos esto, lo cortamos aquí así, y miramos el pene. Entonces, él va a tener también unas envolturas, así como las que tenía como las 7 envolturas que tiene el escroto, pero lógicamente acá no son 7. Entonces, dentro de esas envolturas vamos a encontrar lo que es la piel, que está cubriendo, que es la parte más externa. Vamos a encontrar también el dartos, que sería esto, que está aquí, bien adherido a esa piel. Vamos a encontrar la fascia superficial del pene, que sería esta que tenemos aquí, esta fascia superficial. Miren, esta.
está en relación con el tejido celular subcutáneo, esta fase superficial del pene, en donde vamos a encontrar los vasos, lo que son los vasos superficiales. Y luego, por debajo de ella, vamos a encontrar esta blanca que vemos aquí, esta de color blanco, que es la fascia profunda del pene, la cual se tabica, miren, y me va a dividir a lo que son los cuerpos cavernosos del cuerpo esponjoso. Esta fascia profunda del pene. Y detrás de ella vamos a encontrar la túnica albugínea, también aquí, que me va a cubrir tanto a los cuerpos cavernosos como al cuerpo esponjoso. Aquí también vemos, hicimos un corte, ¿verdad? Y estamos viendo los cuerpos cavernosos, que son dos, y están superior, y el cuerpo esponjoso. Que este cuerpo esponjoso está penetrado por lo que es la uretra. Ellos son las formaciones eréctiles, son las que, por ellas que se produce lo que es la erección. Aquí los vemos, miren, estos son los cuerpos cavernosos, y este que va aquí es el cuerpo esponjoso, que está penetrado, ya dijimos, por la uretra. En este caso, uretra esponjosa, por eso se recibe el nombre de uretra esponjosa, o también conocida como uretra peniana. Bueno, glándulas anexas, pues vamos a encontrar a la próstata, ¿verdad? Que es esta que tenemos aquí, mírenla, que tiene forma de corazón. Tiene una estructura musculoglandular. Tiene una función que es la producción de líquido también, que se va a sumar con el líquido seminal de la vesícula seminal, y me van a formar toda esa constitución junto con los espermatozoides, que se conoce como semen, y que se expulsa cuando hay eyaculación, ¿verdad? Está atravesada por la uretra prostática, mírenla. Ok. Veámosla aquí, de esta manera, miren, como la vemos. Por encima de ella, sus relaciones, ella tiene una forma triangular, cuya base es superior, miren, esa base superior, y su vértice es inferior. ¿Sí? Termina aquí en esta zona del vértice donde aparece lo que es el esfínter uretral, miren, este esfínter de la uretra, el esfínter uretral. Recuerden que hay un esfínter uretral, que es más inferior, hay uno superior, pero el superior es de músculo liso, mientras que este sí es de músculo estriado. Bueno, tenemos también que ella va a tener unos bordes, miren, tiene un borde anterior y tiene un borde posterior o posterior inferior. Aquí vemos la próstata nuevamente, como está, con su base superior y su vértice inferior. Miren que tiene una forma de corazón. A mí siempre me ha parecido así, como esa forma de esos corazones que uno dibuja cuando niño en las libretas. Esta vista posterior ya la conocemos, miren aquí, la próstata con su formita de corazón, y cómo a ella llega el conducto deferente con su ámpula y la vesícula seminal formando el conducto eyaculador. Bueno, la próstata tiene unas zonas, ¿verdad? Tiene una zona de transición, que es la zona más interna, que es la que está rodeando a la uretra como tal. Tiene una zona central que está más hacia posterior y que rodea parte de la uretra y parte de lo que es la zona de transición. Tiene una zona periférica que es mucho más grande y que me va a rodear prácticamente a todo el resto, a la zona central y a la zona de transición y lógicamente a la uretra. Y tiene una parte anterior que sería el estroma, que es fibroso muscular y que está en la parte anterior, como ya dijimos. De estas partes, la que nosotros tocamos es la zona periférica como tal, cuando hacemos el examen de próstata a través del el tacto rectal, ¿verdad? Aquí vemos, miren, esa próstata. Ok. Ya esta imagen la hemos visto varias veces. Este es el esfínter uretral, ¿sí? Este esfínter uretral ayuda a formar junto con otros músculos, me va a formar lo que es el diafragma perineal, ¿sí? Aquí vemos
cómo está irrigada la próstata. Entonces la próstata está irrigada por la arteria prostática como tal. Y ella se va a dividir en varias ramas. Unas van a la cápsula y se conocen como arterias capsulares. Miren, ellas son ramas de lo que es la arteria vesical inferior, que a su vez son ramas de la pudenda interna. En cuanto al drenaje venoso, se da también a través de lo que son este plexo que vemos aquí que se forma. Recuerden que un plexo es eso, esa anastomosis. Este plexo se llama preprostático, ¿sí? Este plexo preprostático va a drenar a lo que es la vena dorsal del pene, la vena dorsal y la dorsal profunda, porque hay dos, hay la dorsal superficial y la dorsal profunda. Y desde allí va a drenar hacia la vena pudenda interna. Desde allí va a pasar a la vena ilíaca interna o hipogástrica, luego a la ilíaca común y de allí a la vena cava inferior. ¿Okay? Aquí lo vemos, esto es una vista anterior de frente y esta es una vista lateral. Esta es la misma, esta es la vena dorsal profunda del pene. Bueno, dentro de las otras glándulas anexas tenemos las bulbouretrales, que son las glándulas de Cooper, y están ubicadas a ambos lados del esfínter. ¿Se acuerdan del esfínter externo de la uretra? Aquí están ubicadas. Aquí estaría el esfínter y aquí estas de color amarillo son las válvulas de Cooper. Aquí también podemos verla, miren aquí las válvulas de Cooper. Este sería aquí, en esta zona estaría el esfínter uretral externo. Que me ayuda a formar lo que es el diafragma perineal o urogenital, también se le llama diafragma urogenital. Aquí tenemos, miren, ellas dicen que parecen unas cerecitas, parecen más bien como unas uchúas por el color, y tienen su conducto que va a drenar a lo que es la uretra esponjosa, exactamente en la zona vulvar, porque esta zona se conoce con el nombre de bulbo del cuerpo esponjoso. Aquí vemos el esfínter uretral externo. El pene, forma y dimensiones, pues es un cilindro aplanado desde anterior a posterior. Cuando no está en erección, es un cilindro aplanado. Cuando está en erección, tiene unos bordes en forma de prisma, ¿sí? Con bordes redondeados. ¿Okay? Su longitud en un pene flácido de 10 a 11 centímetros y un pene en erección de 15 a 16 centímetros aproximadamente. Su diámetro es de 8 a 9 centímetros cuando está flácido y en un pene en erección puede estar entre 10 y 12 centímetros. Tiene la extremidad proximal o raíz del pene, tiene su cuerpo, que es esto que está de color azul, y tiene un glande que está aquí de color magenta. Este tiene una cara dorsal y una cara ventral. Entonces la cara ventral es esta, que también se conoce como cara escrotal, miren, cuando no está en erección, y una cara dorsal. Cuando está en erección, la cara dorsal se convierte en superior y la cara ventral en inferior. Pero podrían también decirle ventral y dorsal, no hay problema, así como cuando estudiaron la lengua en sistema digestivo. Miren, ¿no? Superior e inferior. Vemos aquí el pene como tal, con su glande, la corona de ese glande, que es todo esto que vemos aquí, la corona del glande. Vemos también este surco, este espacio que está aquí, entre lo que es el glande, su cuello, y lo que es el cuerpo, que se conoce como surco balano prepucial. Aquí encontramos el frenillo del prepucio, esta piel que está aquí, que se conoce como prepucio. Aquí vemos el pene cuando no está circuncidado,
un prepucio que está en su lugar. Aquí cómo se hace la incisión, a través de aquí donde está esta marca, se hace la incisión y se retira ese pedazo de piel. Y desde allí entonces el prepucio es eliminado y el glande siempre va a estar, en los pacientes circuncidados, va a estar visible, va a estar por fuera siempre. Esto recuerden que en estos tiempos modernos se habla de que esto es importante para lo que es bien importante para la prevención de lo que es para lo que es la prevención del, tengo metido en la cabeza el coronavirus, la prevención del, ¿de? ¿Quién me ayuda? La prevención de, ¿quién me ayuda? De, lo que produce verrugas vulgares, ahora se me olvidó. Lo que vacunan a las señoritas que las están vacunando, Papiloma. del papiloma. Eso es que tengo metido en la cabeza coronavirus y nada, no me daba, del papiloma humano, el virus del papiloma humano. Importante porque recuerden que aquí en esta zona del prepucio él puede alojarse y vivir allí tranquilamente y luego infectar a las mujeres. Por eso se dice que los hombres con circuncisión de infección. Bueno, hablemos de los cuerpos eréctiles del pene. Entonces encontramos esos cuerpos, ya vimos que son los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso. ¿Sí? Denme un segundito. Entonces aquí los vemos, donde están dos cuerpos esponjosos, dos cuerpos cavernosos, perdón, un cuerpo esponjoso. Hombre, qué cosa. Denme un segundito que estoy buscando algo acá y no lo encuentro. Aquí. Bueno, entonces encontramos, como les decía, lo que son las formaciones eréctiles. Y allí vamos a encontrar lo que son los cuerpos cavernosos, que son dos, que están hacia la parte dorsal, y hacia la parte ventral lo que encontramos es el cuerpo esponjoso,
del cual también ayuda a formar lo que es el glande, que también tiene esas mismas características y también es eréctil, y lógicamente está atravesado por la uretra que ya hemos visto. La parte inferior de ese cuerpo esponjoso se conoce como bulbo, y estos que están aquí a los lados de los cuerpos cavernosos se van a conocer como pilares del cuerpo cavernoso, que son estos que vemos aquí. Miren estos cuerpos cavernosos y miren los pilares. Aquí tenemos lo que es la raíz, que también se conoce como bulbo del pene. Aquí donde está el bulbo del pene, que es esta zona que está aquí, que es más amplia del cuerpo esponjoso, y los pilares del cuerpo cavernoso. Aquí lo vemos en un cadáver, en donde vemos los cuerpos cavernosos y vemos el cuerpo esponjoso y el glande. Vemos también en una cirugía, en donde se está haciendo una cirugía por un tumor peniano y hay que remover el pene. Entonces miren, aquí se está está quitando lo que es la piel, y para ver lo que es las formaciones eréctiles. Aquí tenemos ese pene que hicimos un corte transversal también, y vemos lo que son los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso, ¿verdad? Que contiene la uretra, y lo que es el prepucio como tal, que es esto. Aquí seguimos viendo también, ¿se acuerdan de las fascias? La fascia peneal profunda. Aquí tenemos los cuerpos cavernosos, los tabiques del pene que me muestra aquí como una división, pero en realidad estos tabiques están perforados y permite que la sangre pase de un cuerpo cavernoso al otro cuerpo cavernoso. Aquí vemos lo que es la arteria profunda del pene en un cuerpo cavernoso, y en el otro cuerpo cavernoso también. Vemos lo que es el cuerpo esponjoso y la uretra esponjosa que está atravesando a ese cuerpo esponjoso. Vemos también lo que son las venas dorsal superficial, la vena dorsal profunda. Aquí no nos aparecen las venas laterales, que también aparecen unas superficiales. Aparece la arteria y nervio dorsal del pene. Esta es la arteria dorsal también, y los nervios. Aquí vemos también vena dorsal superficial, ¿verdad? Que está en esta región superficial. Y recuerden que la fascia profunda del pene es la que me separa lo que es la región superficial de la región profunda. Aquí vemos arteria dorsal, nervio dorsal, arteria dorsal profunda, y lo que es cuerpo esponjoso y uretra. Y vemos las cubiertas que tiene también, que ya habíamos visto: la piel, el dartos, el tejido conectivo, la fascia profunda, también conocida como fascia de Buck, y lo que es la túnica albuginea, que es esta blanquecina que me está separando a los cuerpos cavernosos. Aquí vemos lo mismo, y vemos un poco más ultraestructura. Esto que vemos aquí de rojo como un rompecabezas, como fichas de un rompecabezas, esos son los sinusoides, ¿verdad? Lo que son los sinusoides como tal, que son bien importantes porque ellos son los que al dilatarse se van a llenar de sangre y van a producir lo que es la erección. Aquí tenemos lo que son los nervios dorsales, la vena dorsal profunda. Aquí no vemos la arteria dorsal profunda, que debía estar por aquí a un ladito, es esta, la arteria dorsal del pene, y las arterias dorsales profundas, las cavernosas. Ahí no vemos tampoco las helicias. Aquí vemos también un tumor, y ya se ha removido el pene por un tumor que había. Y vemos la capa albuginea, miren, de los cuerpos cavernosos. Estos son los cuerpos cavernosos. Aquí no se ve muy bien el tabique. Recuerden que esto, de todos modos, ese tabique está perforado. Y vemos también aquí el cuerpo esponjoso y la uretra que va allí. Listo, aquí tenemos nuestro cuerpo esponjoso, del cual ya hemos hablado, y lo que son los cuerpos cavernosos. Y vemos aquí la arteria
dorsal del pene, que es rama de la arteria pudenda interna, que también me da una rama que son las arterias bulbouretrales, que van hacia la uretra y van hacia lo que es el bulbo esponjoso y el cuerpo esponjoso. Aquí vemos la vascularización, lo que les hablaba ahorita. A ver si hay otra mejor. Aquí está. Esta que me muestra lo que es la arteria pudenda interna y cómo ella me va dando la rama, lo que es la dorsal del pene, miren, que va a través de todo el dorso del pene, que me va a brindar lo que son las arterias circunflejas, van a salir de ella y van a ir irrigando a todo el cuerpo, los cuerpos cavernosos, en todo el pene. Las arterias, miren, que es otra rama de la pudenda interna, la arteria cavernosa, que es más profunda, ¿sí?, que va a los cuerpos cavernosos. Y miren la rama de la arteria vulvar o bulbocavernosa, bulbo esponjosa, perdón, que va hacia el bulbo y hacia el cuerpo esponjoso. Aquí las vemos también. Y vemos lo que es el drenaje venoso. Aquí, bueno, el drenaje venoso está dado a través de la vena dorsal profunda, ¿sí?, y se va a dirigir hacia el plexo, que ya nosotros vimos, el plexo periprostático o plexo pampiniforme, que lo hay tanto pampiniforme, tanto en el hombre como en la mujer, ¿ok? Por eso ahorita ustedes nos hablaron de ese plexo pampiniforme venoso. Y va a drenar a través de él, va a salir a través de la vena pudenda interna, de ahí va a pasar a la vena ilíaca o vena hipogástrica, vena ilíaca interna o hipogástrica, de ahí a la vena ilíaca común y desde allí a la cava inferior. Aquí lo mismo sucede con la vena cavernosa, que va hacia la pudenda interna, la vena bulbo esponjosa, que son extras, que también bulbouretrales, porque también me irrigan a la uretra. Bueno, me irrigan, no, perdón, me llevan sangre desde la uretra hacia el retorno venoso. Aquí logramos ver lo que es lo que son los nervios dorsales, que van allí en el pene, que son ramas del plexo sacro. La túnica albuginea, que la estamos viendo. Vemos también la vena dorsal profunda, que se va a dirigir hacia el plexo pampiniforme. Aquí vemos el paquete superficial, el paquete vasculonervioso superficial del pene. Ese es el superficial. Miren que lo está para una cirugía también de pene por tumor. Mira, ese es el paquete vasculonervioso superficial. Y este que tenemos acá ya es el vasculonervioso profundo. Fíjense que ya no estamos en un plano superficial, sino en un plano más profundo. Este es el paquete vasculonervioso profundo. Inervación. ¿Cómo está inervado? Está inervado por fibras del sistema nervioso autónomo, fibras parasimpáticas que se originan en S2, S4, y también lo que son las fibras simpáticas que se originan en lo que es T11 a L2, a lo que son los segmentos T11 a L2. Aquí ven un reloj, porque el reloj lo necesitamos para recordar cómo van colocadas estos nervios que van, este plexo nervioso, que hacen parte de lo que es el plexo de los nervios cavernosos, que hacen parte de lo que es el plexo pelviano, van a inervar al pene, pero ellos van teniendo diferentes posiciones conforme van bajando o se van distribuyendo a través del pene. Tenemos que cuando están en el vértice de la próstata son posterolaterales, o sea que están en posiciones de 5 y 7, mira. 5 y 7 estarían más o menos así en esta posición. Esto sería el pene, esto sería un horario, el reloj, y aquí estarían en esta posición. Pero cuando llegan a lo que es la uretra membranosa, cambian de posición y se ponen laterales. Y entonces están en 9 y 3. Y cuando ya pasan y se vuelven, cuando llegan a lo que es la uretra vulvar, allí en el cuerpo esponjoso, cambian de dirección nuevamente y se van a colocar a las 11 y a la 1, ¿sí?
y de esta manera van a ingresar a través de a lo que es el pene como tal. ¿Por qué esto? Porque cuando se hacen las cirugías, pues se debe tener en cuenta esta manera como están ubicados para no dañarlos, no seccionarlos. Bueno, hay que tener aquí en cuenta que lo que es el parasimpático se encarga de lo que es la tumescencia del pene, o sea, la erección, mientras que las vías simpáticas, lo que es el simpático, se va a encargar de la detumescencia, porque allí recuerden que el simpático se encarga de la eyaculación, del orgasmo como tal, y después de eso viene la detumescencia, o sea, el pene deja de estar rígido y se va a convertir en un pene flácido. Las vías somáticas, que es lo que tiene que ver con los receptores y lo que es dolor, temperatura, esas vías somáticas y movimiento se dan a través de los nervios dorsales del pene, que ya los vimos que iban ahí en el paquete vasculonervioso, tanto el superficial, en el paquete superficial como tal. Estos nervios son ramos de lo que es el nervio pudendo interno, ¿sí? Y van a inervar a lo que son los músculos bulbo cavernoso e isquio cavernoso. Ahora, estos músculos que hacen el isquio cavernoso, los isquios cavernosos, porque hay derecho e izquierdo, nos ayudan a lo que es la erección como tal y esa rigidez. Y el músculo bulbo cavernoso nos ayuda a que él hace contracciones rítmicas, y eso me ayuda, esas contracciones rítmicas ayudan a lo que es la eyaculación, para que salga a través de la uretra, que está un poco colapsada por los cuerpos cavernosos, pero gracias al cuerpo esponjoso no se colapsa totalmente. Entonces, para poder salir necesita como presión, entonces el músculo bulbo cavernoso, los bulbos cavernosos, porque son dos también, nos ayudan a hacer estas contracciones rítmicas. Aquí los tenemos, miren, esta es la inervación, este es el plexo pelviano, y miren cómo llega. Cuando están a este nivel, están a lo que son las 5 y las 7, ¿se acuerdan? Cuando están a este nivel ya son laterales, y entonces van a estar a las 3 y a las 9, que estaría acá el del otro lado, este estaría aquí a las 5 y a las 7, y cuando ya están en la parte vulvar, en esta zona, fíjense que ya está aquí uno y aquí está el otro, ya están a las 11 y a la 1, como decía. Aquí vemos también estos que salen a través de los nervios sacros y me van a formar el nervio pudendo, el pudendo interno, y me va a dar estas ramas, lo que es lo que es el nervio dorsal, que es este que tenemos aquí, es rama de ese pudendo interno, nervio dorsal del pene, lógicamente. Y las ramas que me dan hacia el bulbo cavernoso y el isquio cavernoso, que son los músculos. Eso es el drenaje linfático, cómo se da, a través también del lado derecho, a través de los linfonodos subinguinales profundos. Aquí vemos la acción farmacológica para lo que es la erección. Cuando hay un estímulo sexual, se libera óxido nitroso. Este óxido nitroso hace lo que es la activación de la guanilato ciclasa. Esta guanilato ciclasa aumenta el GMPC cíclico o GMP cíclico, que este GMP cíclico, lo que él hace es él ayuda a lo que es la erección como tal. Se produce relajación del músculo liso de los cuerpos cavernosos. Entra lo que es el influjo de sangre al cuerpo cavernoso y se va a producir lo que es la erección, ¿sí? Actúa esta enzima que tenemos aquí, ¿sí?
esta enzima actúa haciendo que el GMPC o GMP cíclico, él le quita un GMP y lo convierte nuevamente en GMP solamente. Le quita un fósforo y lo convierte en GMP. Y de esa manera deja de haber la relajación del músculo liso y el pene vuelve nuevamente a relajarse y se cesa lo que es la erección. Entonces, debido a esto, ya ustedes saben que hay los medicamentos como el sildenafil y todos los que son de su familia, los nuevos que están por allí, que actúan a nivel de esta enzima. ¿Sí? La inhiben, son inhibidores de la 5-PD, y esa enzima entonces lo que hace, al no estar presente, pues no se convierte este GMP cíclico en GMP solo, sino que permanece como GMP cíclico, como segundo mensajero, y hace que entonces haya relajación del músculo y me aumenta ese GMP cíclico, me aumenta la erección, me aumenta lo que es la relajación del músculo y el influjo de sangre al cuerpo cavernoso, y eso me aumenta la erección. Así, de esta manera es que funciona el sildenafil y sus compañeros. Bueno, aquí entonces, chicos, les voy a colocar un video, es cortito. Denme un segundito. ¿Por qué no me deja ahora? Ahora sí. ¿Y por qué no entro enseguida? Ya en esta disección de la región escrotal y de la región del pene, vamos a encontrar las estructuras que forman. ¿Me confirman si tienen sonido? Sí, profe. Ok. Las capas del escroto, ¿ya? Las capas del escroto. Pues vamos a empezar desde la parte superficial hacia la parte profunda, ¿no? Tenemos 7 capas del escroto, ¿no? Vamos a empezar por la piel, que es esta, ¿no? Que es bastante oscura y está completamente cubierta por los vellos. Acá en la parte profunda tenemos a dartos, ¿no? Que es el tejido celular subcutáneo, y cabe mencionar que este se encarga del arrugamiento de la piel, ¿no? O del escroto. Acá la tercera capa tenemos a la fascia espermática externa, la cual depende de la aponerosis del músculo oblicuo externo, ¿no? Incluso acá se puede ver cómo proviene desde la región inguinal hacia la región escrotal, ¿no? Entonces, nuevamente, piel, dartos, fascia espermática externa. Acá tenemos la otra capa, la cuarta, que va a ser la fascia cremastérica, la cual depende del músculo cremaster, y a su vez este músculo cremaster depende del músculo oblicuo interno de la región abdominal. Entonces diferenciamos a cremaster porque acá se pueden ver cómo se ramifican las fibras musculares, ¿no? Las fibras musculares. Esta es la capa cremastérica. Profunda esta, tenemos una capa bastante delgada, que es esta, que es la fascia espermática interna, ¿no? La fascia espermática interna. Esta depende de la fascia transversalis, ¿no? De la fascia transversalis. Es por eso que es tan delgada como se puede ver en esta muestra. Acá en la parte profunda tenemos a la túnica vaginal. Esta túnica vaginal tiene 2 capas, una capa parietal, que es esta, y una capa visceral. La capa parietal se ve claramente que está en relación con la fascia espermática interna, ¿no? Ahora, la capa parietal con la capa visceral delimitan un pequeño espacio alrededor del testículo. Y esta va a ser la túnica vaginal, la capa visceral, ¿no? Su capa visceral.
la cual está en estrecho contacto con la túnica albuginea, acá en la parte profunda, ¿no? Entonces son las 7 capas del escroto. Otra vez, si pasamos acá, tenemos la piel, tenemos dartos, la fascia espermática externa, la fascia cremastérica, la fascia espermática interna, la túnica vaginal capa parietal, y acá la túnica vaginal capa visceral, ¿no? Y acá el testículo, ¿no? Entonces, ¿qué estructuras dependen de las paredes del abdomen, ¿no? Tenemos acá la fascia espermática externa, que depende de la poneros del músculo oblicuo externo, la fascia cremastérica, que es el músculo cremaster, la cual depende del músculo oblicuo interno, la fascia espermática interna, que depende de la fascia transversalis, y la túnica vaginal, que depende del peritoneo parietal. Ahora vamos a pasar a ver estas arterias, ¿no? Que son las ramas de las arterias pudendas externas, que provienen de la arteria femoral, ¿no? Se encargan también de la irrigación del escroto y de parte del pene, ¿no? Son las arterias, son ramas de las arterias pudendas externas. Ahora, ayúdenme por favor. Vamos a ver las estructuras o las capas del pene, ¿no? Entonces tenemos acá, bueno, la piel, quedan rezagos de la piel, que es esta. Hemos sacado la piel, encontramos acá, esta es la fascia superficial, ¿no? El dartos, fascia superficial o dartos. Profunda, esta tenemos acá, la fascia profunda, la fascia de Beck, ¿no? Fascia superficial, fascia profunda. Ahora, en relación a la fascia superficial encontramos estas dos venas, ¿no? Que son las venas dorsales superficiales del pene, ¿no? Aquí está la izquierda y aquí está la derecha. Estas se encargan del drenaje venoso de esta región y van a desembocar en las venas safenas mayores. Y van a formar parte de la estrella venosa de Scarpa, ¿no? Vena dorsal superficial del pene, vena dorsal superficial del pene. Que están en relación a la fascia superficial. Ahora, profunda, la fascia profunda o de Beck, ¿no? Tenemos estas estructuras que son las estructuras vasculares y nerviosas del pene, ¿no? Tenemos acá la arteria dorsal del pene derecha, la arteria dorsal del pene izquierda, ¿no? Las cuales están en estrecha relación con los nervios dorsales del pene, ¿no? Los nervios dorsales del pene. Aquí está el nervio dorsal del pene derecho y aquí está el izquierdo, ¿no? En relación a sus arterias, ¿no? La arteria dorsal del pene es rama terminal de la arteria pudenda interna, ¿no? Y el nervio dorsal del pene es rama terminal del nervio pudendo. Ahora, entre estas dos arterias dorsales del pene encontramos a esta vena, que es bastante voluminosa, esta vena, ¿no? Esta es la vena dorsal profunda del pene, ¿no? Acá la vamos a visualizar. La vena dorsal profunda del pene, ¿no? Esta. Ya esta. Entonces, repasando otra vez la estructura, bueno, cabe mencionar que acá se puede visualizar el surco balano prepucial, ¿no? Acá ya hemos retirado la piel. Entonces, piel, vena dorsal superficial del pene, del lado izquierdo, vena dorsal superficial del pene del lado derecho, fascia superficial, ¿no? La fascia superficial, ambos lados, la fascia profunda de Beck, la fascia profunda de Beck, la vena dorsal profunda del pene, arteria dorsal del pene derecho y arteria dorsal del pene izquierda. Nervio dorsal del pene, y acá el nervio dorsal del pene. Incluso acá en la parte distal se puede ver toda su ramificación de ambos nervios, ¿ya? Y para acabar, vamos a mencionar que la vena dorsal profunda del pene desemboca en el plexo venoso prostático, a diferencia de la vena dorsal superficial del pene, que desemboca en la vena mayor, ¿no? Y forma parte de la estrella venosa, ¿no? Todo esto ahí se... No, que se está bañando. ¿Y usted, tía, cómo va con las... Cierren el micrófono.
micrófono. Bueno, chicos, entonces terminamos la presentación del día de hoy de sistema reproductor masculino. ¿Tienen algunas preguntas? No, profe. No. ¿Alguien más tiene preguntas? Ok, entonces continuamos el día de mañana. Profe, Por favor, ya se... Ajá, cuéntame. ¿qué pasó asistencia el día de hoy? Disculpe. No. Bueno, era porque